¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de salud en tiempos de cambio. En el programa de hoy vamos a empezar con una nota con la doctora María Cristina Perinot. Después vamos a estar con la doctora Rosy Casé, vamos a estar con el doctor Daniel Fabricio, vamos a estar con la doctora Adrián Di Sanzo, vamos a estar con distintos profesionales, con la doctora Marta Suárez, con Jorge Steiner. Bueno, ¿qué les parece si empezamos el programa ya con una nota que nos dejó la doctora Perinot, que está de vacaciones en este momento, pero una nota muy interesante hablándonos sobre terapia neural? La escuchamos y cuando volvemos seguimos con la doctora Adriana Rossi. Adelante, por favor. Buenos días, doctora María Cristina Perinot. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Terapia neural. La terapia neural es un tema que se habla muchísimo y a lo mejor la gente todavía no tiene muy... la gente, es más, creo que la gente trata de entender de qué se trata. Y creo que la terapia neural, más que entenderla, hay que vivirla, hay que sentirla. Yo creo que entiendo cómo funciona en parte. A lo mejor no todo en su totalidad. Lo que sí tengo claro es que cuando me la aplico, me siento bien y me soluciona los problemas. A partir de ahí, yendo de la base que funciona, que está comprobado mundialmente que funciona, le podemos dar una síntesis pequeña de cómo, de dónde parte. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la terapia neural? Bueno, los hermanos Haneke, cuando descubrieron la terapia neural, ¿no? Es decir, y ellos fueron fueron estableciendo, digamos, lo que era la terapia neural, se dieron cuenta de que había en el organismo ciertos lugares que ellos llamaron campos interferentes, donde la carga eléctrica de esos lugares era más baja y hacían como una interferencia en el fluir de la energía de nuestro campo electromagnético. Y ellos se dieron cuenta que trabajando esos lugares con procaína, eso desaparecía y la persona volvía a estar en salud. Eso se podía hacer, a veces con un solo tratamiento y otras veces con diversos tratamientos. Dependía de cuánto hiciese el tiempo que estaba la enfermedad. Pero a su vez, si la enfermedad, si ese campo interferente está por mucho tiempo, puede perjudicar a otros órganos y transformarse esos órganos en campos interferentes secundarios. Por ejemplo, pongamos una persona que tiene gastritis. Al comienzo es solo una leve gastritis, pero después a su vez el mismo órgano se transforma en un campo interferente que hay que tratar, es decir, y la cosa se va haciendo cada vez más compleja. Lo que hace la terapia neural es ir desinterfiriendo al paciente y que vuelva a su estado de salud. Cuando las células se enferman, baja la carga eléctrica y las células se aíslan. Cuando las células se la trata repolarizándola, sea con la procaína o con el TENSCAN o con un láser, las células va subiendo su carga eléctrica y se vuelve a comunicar con todo el organismo. Y eso los campos interferentes pueden estar en diferentes partes del cuerpo, puede estar en la boca, pueden ser las amígdalas, que son los más comunes, los senos nasales y paranasales, las cicatrices, los traumatismos, las cicatrices por fracturas óseas, es decir, todo eso hay que chequearlo. Y una cosa que yo estoy haciendo últimamente en todas las mujeres es chequearle, porque antes la verdad que no me daba cuenta, chequearles las cicatrices de episiotomía, que prácticamente todas las mujeres que hemos sido mamás, si no hemos tenido cesárea, hemos tenido la episiotomía, y pues a veces desde que empecé a chequearla encuentro que es un campo interferente. Y ya que dicen que es un campo interferente muy grave, y es un tema que a veces de abortos. También. Es un campo interferente muy jodido. Eso es, bueno, cuando uno está chequeando toda la parte genital, si yo encuentro que voy chequeando Frankenhausen en general y después si me da muy positivo, voy chequeando varios por un lado, útero por el otro, y después las cicatrices de cuello de útero. Y realmente uno le va solucionando los problemas al paciente. Una cosa que quiero aclarar, que los campos interferentes uno los trata y se solucionan, pero a veces puede pasar otra cosa, que el paciente tenga algo emocional, una gripe, una caída, y que vuelvan a estar, se vuelvan a activar. Esas cosas pueden pasar, pero como es todo
energía, estas cosas pueden volver a pasar. Entonces, cuando el paciente está bien, uno le da el alta, pero si después siente algo que no está bien, tiene que volver a chequearse a ver cómo está todo su organismo, ¿no? Claro, esto es importante, la gente que hizo terapia neural, que a veces dice, no, después de un tiempo me volvió. Esto no es como un estudio que uno va a hacer el estudio, tengo menos glóbulos rojos, más glóbulos rojos. Eso es un tema energético que lo tiene que chequear alguien experto en terapia neural. Sí, realmente sí, y aparte, una de las cosas importantes que nosotros decimos en terapia neural es que el paciente se autoecoorganiza, es decir, el médico ayuda, pero el paciente es el que se cura, y entonces es muy importante que la persona se active en el tratamiento, cuidándose, haciendo actividad física, comiendo sano, es decir, no es como la medicina tradicional donde el paciente va y le dan una pastillita. Acá la persona es activa en su curación y en tratar de mejorar su estado emocional. Uno todo eso con el tratamiento lo ayuda al paciente, le da consejos, y es muy importante que cambie su actitud frente a la vida, ¿no? Es decir, eso es un proceso que se va haciendo. Por ejemplo, con el TENS-CAM, que yo trabajo mucho la parte emocional, se ayuda mucho al paciente que vaya cambiando todo eso, porque ya el paciente se va del consultorio mejor, con otra actitud y con otra tranquilidad, con otra serenidad y con otra actitud para enfrentar la vida. Pero si el paciente después no va haciendo los cambios, es decir, eso es como todo en la vida, ¿no? Es un proceso, la gente tiene que entender que todo es un proceso, que nada se da de un solo día y como una actitud de voluntad, ¿no? Es decir, hay que trabajar en ello. No sé si soy clara. Sos más que clara. Para la gente que a veces me dice que lee los teléfonos más temprano, porque a veces se van, le voy a dar los teléfonos a la doctora María Cristina Perinot, que su consultorio está ubicado en la zona de Microcentro, Maipú, entre Corrientes y Lavalle. Y el teléfono es el 4-322-8794. Si cuando llaman, a veces le dicen, le da con el mensaje y le dice que a lo mejor está derivado mutua. Recuerden que ustedes pagan una llamada de línea. Dejen su mensaje tranquilo, su nombre, su teléfono, que la secretaria doctora María Cristina Perinot, Gigi, se va a comunicar y es muy amable, sabe todo lo que ocurre en el consultorio de la doctora, con lo cual le va a dar todas las explicaciones que necesiten. Sobre eso quiero hacer un breve comentario, es decir, Gigi explica y todo lo demás, pero los pacientes... Sí, pero no puede dar un curso de terapia neural. No, Gigi. pero no es solo eso, los pacientes tienen que animarse, pedir el turno y vivirlo. Porque si vos no lo vivís, por más que te expliquen, es decir, no tenés que animarte a vivir la experiencia. Es lo que decíamos hoy, María Cristina. Uno puede explicar horas, pero yo particularmente lo que me interesó de la terapia neural es que cuando me la aplico me hace bien. Exacto. Después, ¿cómo funciona? Puedo entrar a internet, hacer cursos. Era lo que me sirve a mí como paciente, que cuando yo tengo contracturas, que es mi caso, vos me haces terapia neural y se me va. Y se me va a veces por 2 meses. En mi caso tengo una afinidad muy grande con la procaína. A veces en algunos casos necesitarán 2 sesiones, 3, en el caso estoy hablando de contracturas. En el mío, en una sola sesión se me va por 1 mes o 2 meses y eso es lo que me importa, que cuando tuve grandes problemas o dolores importantes, la terapia neural me ayudó a solucionarlos. ¿Qué es lo que uno busca cuando va a un profesional? Encontrar una solución. Después, ¿cómo funciona esa solución? Si estamos muy interesados, buscaremos o le preguntaremos al médico o entraremos en internet. Lo que queremos es la solución, y la terapia neural ya está comprobado mundialmente que es una de las grandes soluciones, tanto para problemas de dolor, problemas físicos, inclusive para problemas emocionales o el tratamiento, por ejemplo, de una tiroides. Debe ser una de las cosas más rápidas y efectivas en un hipotiroidismo. Sí, es que realmente lo que hace, como vos vas chequeando al paciente, a veces el paciente por estrés, la glándula que más se desacomoda son por estrés, la tiroides y las suprarrenales. Entonces vos podés ya en esa sesión que estás chequeando al paciente ya lo estás poniendo bien, es decir, y todo el organismo se va poniendo de una manera armónica, es decir, ya en la primera sesión uno detecta lo que está mal y lo va tratando, es decir, yo con mi aparatito, con el TENS-CAM, voy chequeando todo al paciente. Eso es importante también. Es decir, lo chequeo todo y lo voy tratando todo lo que le encuentro. Es decir, claro, porque es automático. El paciente no lo sabe que tiene eso. Claro, el paciente viene a lo mejor por un hipotiroidismo y a lo mejor le estás tratando un problema
en una rodilla o un problemita que tiene en otro lado del cuerpo que el paciente no desconoce, pero cuando vos haces el tratamiento, ya empezás a encontrar todo, no es nada más lo que te dijo el paciente, Claro. porque estás haciendo un testeo general de todo lo que le ocurre. Claro, pero aparte, inclusive, puede ser que la tiroides, suponte, que es lo que más lábil, tanto en hombres como mujeres, como veo bastantes hombres, lo veo esto. La tiroides a veces está enferma energéticamente, pero no está, si yo le hago un chequeo, no está, no le sale al médico que hace el laboratorio que está enferma, pero con ese tratamiento que vos le vas haciendo, lo vas poniendo bien al paciente. Por Esto eso es muy que se siente importante. mejor, ¿entendés? Y no, es decir, estamos llegando antes que sea la enfermedad, cuando hay un pequeño desequilibrio y lo estás normalizando al paciente. Y esto es muy importante, porque hay muchísimo hipotiroidismo subclínico, que como bien decís, cuando uno hace el estudio le figura que está todo normal, pero el paciente muchas veces siente los síntomas de un hipotiroidismo y cuando va a un médico convencional dice, no, usted no tiene nada porque lo único que hacen es fijarse en los estudios. Y realmente cuando le empezás a manejar el tema tiroides, por ejemplo, a través de la terapia neural, eso vuelve a funcionar y desaparecen esos síntomas que son tan molestos, sobre todo cuando nadie te dice por qué vienen. Claro, porque y hoy las es muy personas común, se sienten... y en hombres también es muy Pero común. sí, por eso, porque hay mucho estrés. Las personas se sienten agotadas, se sienten muy inestables de ánimo, irritadas, cansadas, es decir, y son síntomas que como no son así, son como medios generales, la gente no se da cuenta de que pueden venir de allí, también el tema del colesterol alto también, muchas veces viene porque la tiroides no está funcionando bien, es decir, es que la persona es una totalidad y con la terapia neural, volvemos a decirlo como siempre, es un tratamiento holístico y vas viendo a la persona toda, no es un aparato digestivo que ve el gastroenterólogo, una tiroides que ve el endocrinólogo, es una persona en su totalidad y también como vas trabajando el estrés, la vas mejorando de todo, porque el estrés te puede afectar, el suprarrenal, tiroides, darte una diabetes, es decir, es un montón de cosas. Entonces, cuando vos estás haciendo un tratamiento integral, estás curando y previniendo otras cosas. Es decir, eso es lo que el paciente tiene que entender y por eso uno después da los consejos de dieta, de caminar, de hacer actividad física, porque el problema que tenemos hoy en día de tanta enfermedad, sobrepeso, que trae un montón de enfermedades también, es porque la gente está muy quieta, ¿no? Les digo los teléfonos, doctora María Cristina Perinot, y como algo personal, digo yo que la conozco de otro lado, porque a veces el que oyente dice, yo escucho tantas cosas de médicos, realmente creo que son las profesionales más serias que conozco, la doctora Perinot, y se preocupa realmente por cada vez conseguir más cosas para tratar mejor a sus pacientes y ayudarlos. El teléfono de la doctora María Cristina Perinot es 4-322-87-94. Les recuerdo, zona de microcentro, Maipú, entre Corrientes y Maipú, a una cuadra de Florida de Corrientes. Les doy una vez más el teléfono, pueden dejar su mensaje, su nombre y su teléfono, que se van a encargar de explicarles todo lo que ustedes necesitan. 4-322-87-94. También pueden visitar su página www.doctora, la palabra completa, Perinot, termina con T, doctora Perinot, sin comas, sin guiones, todo junto, doctoraperinot.com. Bueno, escuchábamos esta nota de la doctora María Cristina Perinot, les recuerdo el teléfono 4-322-87-94. 4-322-87-94, ya pueden llamar a partir de las 10 de la mañana a este teléfono, seguramente van a encontrar un contestador, ahí dejan su mensaje, la doctora la semana que viene ya está atendiendo otra vez en su consultorio. Buenos días, doctora Rossi, ¿cómo le va? Buenos días, Alejandro, buenos días a los oyentes. La doctora Rossi, como ustedes ya saben, los que nos escuchan habitualmente y para los que nos escuchan por primera vez, es odontóloga neurofocal. Y estuve teniendo comunicación con varios de los pacientes que concurrieron a tu consultorio y el otro día pasé por el consultorio por ahí, por Ascuénaga y Santa Fe, el consultorio del centro, donde está el centro doctor Adrián Di Sanso, y no parece una sala de espera de un consultorio odontológico. ¿Por qué lo decís? No, porque vi gente en silla de ruedas, gente con muletas, gente que comentaba ahí que tenía distintas afecciones, pero todos venían por cualquier cosa menos por una caries o por un tratamiento de conducto, que es lo habitual en un consultorio odontológico.
Bueno, lo que ocurre es que la gente está comenzando a informarse y a formarse en que la odontología neurofocal podemos hablar mucho de los alcances, es como el primer escalón para descartar si las patologías motrices, de dolor, invalidantes, las que fuere, no tienen su origen en boca. Entonces se dio esta casualidad, ¿no? Que yo diría que es una causalidad y es bastante común, que la gente acuda con distintos problemas, cansado de hacer distintos tipos de tratamiento, y en general lo que dicen, no me dan la solución, o sea, probado una cosa, otra, y es como que nos estancamos y el problema está cronificado. Cuando escuchan y comienzan a tomar conciencia que en esta nueva medicina cuántica, biológica, integrativa, que es la medicina en sí mismo, le da recursos como para decir, en este círculo vicioso que me encuentro, que no le encontramos la vuelta por donde comenzar a resolverlos, la odontología neurofocal es un muy buen punto para entrar en ese círculo, para comenzar a buscar las causas, los campos interferentes que luego se reflejan en el resto del cuerpo. Y acá voy a dar mi opinión personal, que como siempre a veces no es la más políticamente correcta, pero como sabes siempre la doy. Después de enterarme de muchos de estos casos, de conocer a esta señora que fue con vértigo y lo solucionó en una sesión, de conocer a esta pianista que tenía un temblor en la mano y lo solucionó, de haber visto en tu otro consultorio a esta señora con acúfenos, que me comentó que ya no tenía más problemas, al marido que tenía un problema de movilidad y que se lo solucionaste también, con una mezcla entre acupuntura y terapia neural focal, me llama la atención que creo que casi tendría que ser una práctica obligada para toda persona que concurra, que hace cualquier terapia, sobre todo porque lo barato de la consulta, averigüé cuando estás cobrando y realmente es algo que hoy en día prácticamente, iba a decir que es algo regalado, hoy en día no es nada regalado, pero es una consulta que permite que todo el mundo pueda hacerlo y muchas veces se encuentra una solución simplemente haciéndose este estudio de dientes. A veces en esa primera consulta, a veces la gente cree que es para estudiarlos o verlos, pero ya a partir de ahí, con eso que existe teo de dientes, en sí ya estás haciéndole el tratamiento. Sí, es decir, porque te comento, la gente cuando escucha la primera consulta para ver lo que tiene, dice, bueno, me verá qué tiene y después tendré que ir varias veces para que me hagan. En realidad, ya en esa primera consulta ya tienen tratamiento, porque la gente que me comentó en la primera consulta solucionó el problema. Sí, normalmente en la odontología, cuando se habla de consulta, es la primera consulta en la cual se lo ficha y demás. Y después siempre los odontólogos somos operativos, el paciente se va con algo hecho, ¿no es cierto? Más que indicarle un tratamiento, en el caso que tenga que tomar algún tipo de medicación o hacerse un suerito ortomolecular, ya hablando puntualmente de medicina biológica, parte del diagnóstico, porque yo tampoco podría evaluar al paciente si no comienzo a buscarle los campos interferentes. O sea, buscándolo también lo estás... lo estoy tratando. O sea, desde el momento en que la respuesta es positiva, me está diciendo, por un lado, que ese es un campo interferente, y por otro lado, ¿por qué me dice que es un campo interferente? Porque lo estoy repolarizando, que es el primer escalón o el primer paso del tratamiento. Y cuando hablamos de repolarizar, esto que es una palabra tan linda, esdrújula, muy complicadita, en definitiva no es otra cosa que tocarlos apenas con procaína. Es un toquecito de procaína, muy poco, porque la procaína se la trabaja como repolarizador, no en cantidad sino en calidad, es apenas una gota. Si este es el campo interferente, como yo lo explicaba muchas veces, se produce el fenómeno en segundos de Huneck, por el cual es como que ese cablecito que estaba desconectado y que hacía que una parte del organismo enferme porque no está funcionando como unidad y existe esta piedra de tropiezo en la boca, ese cablecito con la procaína es como que lo volvemos a conectar y la respuesta, si acá está el problema, ese trastorno a distancia automáticamente en segundos se recupera y cesa, ya sea dolor o función.
Otra cosa que también, porque también mucha gente me decía que habían ya estado con odontólogos o odontólogas neurofocales y que habían tenido una serie de inconvenientes, sobre todo como en el caso de ese extremismo de querer sacarle piezas, de querer sacarle un montón de cosas que tenían en la boca. Y descubrí gente que me habló, como con vos, en el caso de Isabel particularmente, y otros casos me contaron que al contrario, que muchas de las piezas que que tenían ya para extraer, se las recuperaste. En este caso de una señora que me dijo que le hiciste con poner un pernito recubierto y que le armaste toda una estructura alrededor para salvarle la pieza. Claro, lo importante es que no haya una presencia de metal en contacto directo con el organismo, entonces se utilizan algunas cosas que están recubiertas para que no se produzca la metalosis ni la interacción con el organismo, por lo cual, haciendo esto, no interfiere. Puede haber otro campo interferente debajo, por ejemplo en el caso de un tratamiento de conducto, pero el tratamiento, lo que tiene la medicina biológica, que es personalizado en el sentido que es de acuerdo a las respuestas y al historial de cada paciente. Con lo que dijiste primero, es un gran error pensar que la odontología neurofocal está literalmente en contra de los implantes, que hace extracciones indiscriminadas, que todo es no y que aparentemente todo es un campo interferente. No es así. Lo que pasa es que a la gente le tocó ir con odontólogos neurofocales que en un extremismo, que creo que ese extremismo no era otra cosa que ganar plata justamente, porque el negocio de la odontología es el tema de implantes, el tema de coronas, Bueno, suena un poco fuerte hablar de negocios, ¿no? Pero no, sí, es un poco fuerte digamos... negocio porque creo que el 90% de lo que es la medicina es negocio. O sea, será fuerte, pero lamentablemente es así. A partir de ahí hay un montón de gente que se molesta, laboratorios, todo, pero en definitiva, ya creo que nadie es tonto, nadie es ridículo, todo es negocio. Bueno, se molestan con la medicina biológica en todos sus aspectos, en todas sus, llamémosle, especialidades, precisamente porque no está con estos holdings, sino que el capital principal que nosotros buscamos es la salud y el bienestar del paciente. Y también con la medicina biológica se enoja la gente. Dice, no, ¿cómo pueden cobrar una consulta? Que a veces las consultas son caras. Recordemos que la medicina biológica no está contemplada por las obras sociales. Por supuesto. Y por otro lado, gracias a Dios, porque uno dice, bueno, sí, pero me sale caro. En definitiva, es caro cuando te toca un profesional que no te resuelve el problema. Cuando te lo resuelven, yo prefiero tener que pagarle a un profesional bueno que me va a solucionar un problema de salud a tener que ir a una obra social que, como decís vos, o mejor me hacen un montón de tratamientos gratis, o mejor me atienden gratis, pero en general no me sirve para nada. No. Y de hecho, muchos de esos tratamientos gratis, en definitiva, a lo mejor me enferma más, y a lo mejor en muchos casos nos lleva a la muerte. Bueno, es real lo que estás diciendo. Y pero la gratis, gente, pero ¿sabes qué? No pago. La Ahora sí, gente me lo tengo que ir a sabe. comprar zapatos, me tengo que comprar rímel, pago. Tranquilo, me voy al shopping y pago. Ahora, salud la gente no le gusta pagar. Es que de esto se trata, porque parte de lo que tenemos que hacer con la medicina biológica dentro de la prevención, existe algo que también lo tiene la alopatía, que es educación para la salud. Nosotros estamos tratando de educar, cada uno dentro de lo que pueda, y a Promevi lo tiene dentro de estos como proyecto fundamental. A Promevi, para la gente que nos escucha, es la Asociación de Profesionales de Medicina Biológica Integrativa, que ya desembarcó en el Senado, con lo cual está promoviendo una ley para que justamente todas estas medicinas tengan el reconocimiento oficial, que ya lo tienen científicamente y en todo el mundo, y digamos que a veces uno dice, no, bueno, ¿sabes la pregunta que siempre escucho? Bueno, pero eso está probado científicamente, o eso está hecho por un laboratorio. Y a veces la gente tiene la fantasía que cuando alguien consume algo de un laboratorio, eso está probado realmente científicamente y tiene toda una casuística atrás, cuando en realidad eso es muy, entre comillas, todo eso, ¿no? Porque muchas veces un medicamento con que tenga un 20, un 30% de efectividad ya sale al mercado. Lamentablemente es así, sobre todo por estas latitudes, los cuidados que se tienen, o sea, es vox populi. Y con respecto a la parte científica es importante, porque en general en estas latitudes se prueba con la gente, a ver si un medicamento es bueno o malo. A eso iba, es vox populi de que somos un poquito los cobayos. La gente lo sabe, esto no hay que aclararlo, que el primer mundo prueba determinados protocolos
y laboratorios muy importantes. Lo prueban o en África o en América del Sur, en los países subdesarrollados. Nos anotamos en protocolos, probamos cositas y bueno, después se hacen las estadísticas y en el primer mundo se da. De hecho, un ejemplo, la amalgama está prohibida en Europa, la OMS la prohibió, en Estados Unidos, en el primer mundo, y en los países subdesarrollados la amalgama aún se enseña en las universidades, en nuestro propio país. Eso es terrible. La verdad que sí, hay que hacer una especie de despertar de conciencia. La gente misma tiene que ir, cuando un odontólogo quiere poner una amalgama, enojarse. Mi hija la otra vez fue a una obra social, tiene una obra social importante, cara te diría, y fue una odontóloga de esta obra social y le puso una amalgama. Por supuesto se armó un lío porque ella por suerte conoce todo esto y entonces ahí se quejó. Pero es que parte de la educación de la pues, salud tendría que comenzar a tener su origen dentro de la formación profesional a nivel académico. Cuesta un poquito algo tan simple como es preparar a los profesionales para la medicina biológica. Cuesta imponerlo porque, bueno, ya estamos con un formato, ya estamos organizados de una determinada manera, seguimos como venimos y realmente no se despierta conciencia, y sobre todo los chicos, los más jóvenes que están saliendo de la universidad, obvio de que ellos creen a ciencia cierta lo que se les enseña, que por ahí se lo enseña el profesor con muy buena fe porque desconoce estas cosas. La medicina biológica en general, sobre la cual la odontología está incluida porque obvio es parte de la boca y es una unidad, se desdibujan los límites, tiene mucho que aprender. Los profesionales tenemos que estudiar mucho porque es una medicina cuántica, es una medicina que interpreta, es una medicina de observación de los mecanismos biológicos naturales y respetuosa de la naturaleza del ser humano. Comenzamos a interpretar, a observar y a acompañar por el mismo camino que el paciente se enfermó, desandar y utilizar los mecanismos que la naturaleza nos brindó para lograr recuperar la salud, que es ese equilibrio psico-bioenergético y también social. Eso es fundamental. Tenemos que ampliar un poquito la visión y no quedarnos solamente con la anatomía o la fisiología, sino qué pasa con la psiquis de esa persona, con sus emociones, cuando socialmente esa persona tiene carencias o no se encuentra insertada. Esto también lo tiene que ver el médico y el odontólogo neurofocal. Respetar a la persona en su integralidad, respetarla en su integralidad para poder abordar este círculo vicioso, si lo que queremos es resolverle la patología o las patologías que ese paciente presenta. En el caso del odontólogo neurofocal, aquel que está bien formado desde la boca. Luego siguen, porque formamos un equipo, una familia. Dije que están bastante desdibujados los límites. En todo lo que sea terapia neural y medicina biológica se dice que el médico se tiene que meter en la boca y el odontólogo se tiene que salir de la boca. ¿Pero en qué sentido? No operativo, sino desde la observación y desde el conocimiento. Voy al teléfono de la doctora Adriana Rossi, 20-08-0815. 20-08-0815. ¿Te quedás? Y después en la segunda parte del programa tengo un par de preguntas sobre distintas patologías. Con todo gusto. Y estabas hablando de emociones y estamos con el doctor Daniel Fabricio. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien. Bueno, mañana es el segundo módulo de por qué enfermamos. Sí, correcto. Hoy está hablando con la doctora Rossi sobre la importancia que tiene a veces el tema de lograr encontrar los campos interferentes en boca para solucionar algunos temas. Y yo también estaba pensando en este tema de las emociones. ¿Y sabés lo que, en definitiva, es lo que me lleva a pensar todo esto? Cómo la gente todavía es renuente a buscar la causa de lo que les ocurre. Sí, buscan realmente... O sea, buscan fantasías o soluciones mágicas o promesas, sí, y en definitiva bueno, no van al problema en sí. ¿Cómo solucionar? Eso ya
en muchas personas está cambiando, o sea, está cambiando el viejo paradigma de la conciencia, Alejandro. Si nos quedamos en el viejo paradigma y nos quedamos pensando, por ejemplo, porque hay gente que prefiere hacer tal o cual cosa, a mí realmente, o sea, me costó años quizá entenderlo, pero cuando vos lo entendés, ayer por ejemplo, un ejemplo chiquitito, ayer me llama una paciente mía que hace más o menos 5 años fue diagnosticada de una enfermedad en la mama. Una enfermedad que, bueno, primero la operan, después le hacen quimioterapia, después de radioterapia, y después de 4 años que también operaron una parte de su columna cervical. Después de 4 años, ella el otro día va a ver a su médico oncólogo, que es quien continúa en parte viéndola, viendo cómo está evolucionando, y también el otro día le dice, bueno, ahora tiene un problema pulmonar y en cuerdas vocales. Y dice, esto es muy posible que sea consecuencia de 2 de las terapéuticas que vos te hiciste. Y bueno, y todo sigue para adelante. Entonces esta paciente lo primero que genera es bronca porque en definitiva ella pensó que todo iba a andar bien, o sea, que le iban a tratar una parte, pero no le iban a destruir otras. Yo estoy hablando de una manera muy amplia, que cada uno saque las conclusiones del caso. O sea, ahora hay que trabajar con esta paciente de manera biológica, holística, integrativa, mejorar su estado defensivo, porque hoy en día podemos tener hasta la posibilidad de saber si tiene colores. Todo está representado por colores en la vida, y cada color tiene una vibración. Lo que pasa es que para entender todo esto hay que estudiar, hay que leer, hay que ocuparse, no hay que atender a un paciente en 5 minutos. Todo esto viene por horas de trabajo, por días de estudio, por horas invertidas frente a un paciente. Y bueno, hoy en día hay que empezar a mejorar sus defensas, su hígado, porque ha sufrido una intoxicación X, no interesa qué, lo que interesa es que el hígado está intoxicado, que está en disfunción. También cuando el hígado entra en disfunción desde el punto de vista biológico y orgánico, los riñones también se van a afectar. Entonces estamos sobrecargando el hígado por un lado con tóxicos, los riñones por otro lado porque le estamos mandando más desechos para que el hígado no puede metabolizar. Entonces se cansa el hígado, se cansan los riñones, se cansa el pulmón, se cansa la piel, se cansa el tubo digestivo, porque también son filtros, porque no podemos desintegrar algo que la naturaleza de nuestro organismo ha integrado. Y si yo me detengo, Alejandro, a pensar en aquellas personas que quieren lo mágico, no me puedo ocupar de todo lo que te estoy diciendo. O sea, no puedo siquiera estudiar. O sea, no tengo tiempo para eso, porque mi tiempo lo estoy ocupando en alguien que no va a llegar a ningún lado. Y uno entiende y uno ve. Yo hace muchos años que estoy metido, introducido y ejercitando la medicina biológica. Y vos lo sabés. O sea, hace muchos años, ahora en abril voy a cumplir 13 años que empecé a trabajar con factores de crecimiento en cirugía plástica, donde hice el primer trabajo preliminar con otros 3 colegas más. Yo estaba a la cabeza en ese momento.
el primer trabajo preliminar presentado en la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica. Después hicimos el primer trabajo internacional Growth Factor in Plastic Surgery en el 2003, presentado en la Sociedad Americana de Cirugía Estética, y eso salió a la luz, que se publica en el 2004, después de un par de idas y vueltas del trabajo que hicimos, porque no es cuestión de escribir un trabajo y se publica. Eso es revisado por profesionales que se dedican a eso, y bueno, a partir de ahí yo me enganché con la medicina biológica, me enganché con las terapias que también hacen muchos, como la terapia neural, como el biomagnetismo médico, como la bioenergía. Por ahí en algún momento empezamos a leer algo sobre física cuántica y mecánica cuántica, porque para entender muchas cosas y dejar lo newtoniano, bien digo, tenemos que meternos para entender otras cosas, para entender el cuerpo, para entender el organismo, para entender, Alejandro, cómo nos insertamos en la naturaleza, ¿sí?, en el universo, porque nosotros nos queremos separar. Si nos conviene creer en Dios hoy, pues somos grandes defensores de Dios. Mañana, porque Dios no hizo lo que le pedí, mañana ya no sé si lo quiero tanto. Y es más, mañana al Papa Francisco también lo pongo ahí en una situación de arrojo casi. Entonces, el ser humano es muy cambiante porque está buscando siempre afuera, y esto anótenlo en algún lugar, está buscando siempre afuera la solución, y la solución nunca está afuera. De afuera, o desde afuera, o alguien, otro, me puede ayudar a ordenar ciertas cosas, pero las cosas que no son reales, que son mentiras, que no son reales, no son reales, y no van a ser reales nunca. Si no respetamos las leyes de la naturaleza, no estamos siendo reales con la naturaleza. Y cuando no somos reales con nuestra naturaleza en algún momento nos va a hacer un paso de factura o un pasaje de factura. Y ese pasaje de factura, cuando ocurre en nosotros, nos enfermamos, porque de alguna manera nos desequilibramos. Y cuando hablamos de bloqueos, antes del bloqueo hay otra cosa, que es lo que me lleva a tener un bloqueo, a que la energía no difunda como normalmente tiene que difundir. Pero no nos podemos quedar en el viejo paradigma de la conciencia, que normalmente cuando nos pasa algo, otro nos tiene que solucionar el problema. Tomo aire, Alejandro. Sí, no, te estaba escuchando, sí, tenés razón en eso, es verdad. No, a veces no, uno tiene el tiempo, y sé que en tu caso lo usás para estudiar y para seguir promoviendo cosas para el bien de la gente, pero yo a veces tengo un poco de tiempo y yo sí me enojo. Me enojo con estos casos como el que comentaste vos, porque me tocó vivir muchos de gente que con estas terapéuticas, sin avisarles, porque muchas veces te dicen, por ejemplo, me acordaba con el doctor Barreiro cuando le decían a la gente que se operase de próstata y después cuando mejor quedaban impotentes, le decían, bueno, esos son los efectos secundarios. La pregunta es, ¿por qué no me lo dijiste antes? Claro. Que operarme, ¿ahora qué hago? O como, sé que me suena cuando vas al peluquero y dices, déjemelo más corto, no, ya está. Lamentablemente ya te lo hicieron. Claro, pero el pelo crece. Que con estas terapéuticas, uno de los consejos, vos lo dijiste muy bien, muchas veces la respuesta la tenés dentro, no hay que salir a buscarla. Pero en cuanto a la medicina, el que tenga una patología que se pueda, la gente ya sabe hoy en día lo que es la medicina biológica y el alcance que tiene, que concurra un médico antes de que sea tarde. Cuando ya te destruyeron tu sistema inmunológico, es muy difícil recuperarlo después. Se puede recuperar. Sí, pero ya sabes, no es lo mismo cuando Alejandro, mira, hay una cosa que es que la mayoría vive, por eso se enferma, la mayoría de las personas vive en la dualidad. Si vos le propones a un paciente que tiene que hacer tal o cual cosa, y viene otro y le dice, mire, si usted toma esto,
yo creo, ni le dicen, yo creo, le dicen, usted se va a curar. Entonces, ¿qué hace? Por las dudas, escuchá esto, por las dudas, hace las dos cosas. Cuando vos me decís, la gente sabe lo que es la medicina biológica, yo te diría, la gente no sabe nada de lo que es la medicina biológica, ni el alcance que tiene la medicina biológica. En realidad lo expresé mal, conoce medicina biológica, justamente Conocen el nombre. vos acabás de decir lo correcto, Claro. La gente no tiene idea del Conocen alcance el nombre, que tiene. Alejandro. ¿Sabes cuántos pacientes he tenido yo, por ejemplo, que hacen la dualidad? Que me vienen a ver a mí o van a ver al doctor Di Sanso, a quien sea, a la doctora Rossi, pero en el medio encuentran alguien o una vecina que le dice, pues sabés que yo estuve haciendo tal cosa y a mí me resultó. Dice, ¿por qué no te pones a hacer eso? ¿Por qué no te fijas? ¿Por qué no vas a ver? Entonces hacen la dualidad, y cuando hacen la dualidad, mi consciente se queda tranquilo, pero mi inconsciente se contamina. Entonces, ¿qué va a pasar? Te lo firmo en blanco. Va a venir un fracaso, porque yo no estoy confiando en nada. Sí, pero yo puedo hacer. Sí, usted puede hacer, tiene la libertad de hacer. Yo a los pacientes le digo, usted haga lo que le plazca. Yo no le digo lo que tiene que hacer. Yo le puedo mostrar cuáles son ciertas cuestiones operativas, pero la decisión la tiene que tomar el paciente desde su corazón. Yo no me puedo meter en su corazón y decirle, esto hágalo, esto no lo haga, o que me llame por teléfono y le diga, no, mire, esto no lo firme, esto fírmelo. No soy un técnico, no soy un técnico de los sentimientos del paciente. Nadie puede ser un técnico de los sentimientos del paciente. Fíjate vos, hay una cosa muy precisa. Cuando, por ejemplo, la gente quiere, la otra vez uno nombra muchas veces palabras y no sabe realmente el significado. Fíjate, por ejemplo, la palabra querer es tratar de obtener, de pretender, de intentar, de preocupar, de carecer, querer, dentro de la definición, dice carecer. O sea, cuando yo quiero, es porque carezco algo, es una carencia la que tengo, ¿sí? Sentir afecto, cariño hacia una persona. Fíjate qué diferencia tiene con desear. El desear es anhelar que acontezca o deje de acontecer algún suceso. Esto lo podemos aplicar a la enfermedad. El deseo aumenta la capacidad de hacer algo. El deseo es positivo. El querer no es positivo. Si también tengo dentro de la definición que está en la Real Academia Española, querer es carecer. Amar es otra cosa, ¿eh? Amar es fantástico, pero querer, cuando alguien te diga te quiero, no sabe la definición, ¿sí? Porque creo que no te está queriendo decir que carece de afecto hacia vos. ¿Me entendés, Alejandro? Está claro, es como decís vos, a veces hay que ser preciso con las palabras. ¿Sabés qué hay que hacer? ¿Sabés qué? Fíjate, todo está escrito. Todo está escrito. Todo está hecho. Lo que hace cada uno, lo hace suyo, porque descubre a la pasada que algo había, que ahí está, pero está todo descubierto. Fíjate vos, las definiciones en el diccionario de la Real Academia Española o en cualquier otro diccionario, porque también hay frases de querer, de desear, y los mismos que cuelgan frases por ahí en internet, porque tenemos la facilidad de meternos en internet, muchas veces confunden,
pero cuando voy a la fuente, voy realmente a los diccionarios y digo, qué bárbaro, yo quiero, doctor, yo quiero sanarme. Hay una necesidad oculta siempre, y cuando un paciente dice, yo quiero sanarme, doctor, el paciente no se va a sanar nunca. Ahora, cuando un paciente dice, doctor, yo deseo curarme, es porque aumenta en él, escuchen esto, aumenta en él la necesidad de hacer algo. Aumenta en ese paciente la capacidad para ponerse en marcha. En los otros, en los de la pastillita mágica, en los que hacen esos tratamientos que son muy nocivos, muy tóxicos. Yo a veces a algún paciente le digo, o familiar del paciente, digo, ¿y si eso es un tóxico? ¿Qué le pasaría a usted si se toma una poción de veneno? Ay, doctor, pero cuénteme, ¿qué le pasaría a usted? ¿Se intoxica? ¿Se envenena? Sí. Y bueno, y acá está viviendo exactamente lo mismo, con otro nombre, enmascarado, pero está viviendo exactamente lo mismo. ¿Sabes lo que me parece que donde está el problema? Porque como todos tenemos derecho, como dijiste bien, a elegir lo que queremos. Sí. El tema es que a veces no te ponen todas las cartas sobre la mesa. Por ejemplo, si me dijeras, yo tengo un cáncer de pulmón, ¿qué estadística? Es lo que yo siempre pregunto, digo, yo digo que esté bien o esté mal. Vale, yo no soy quien para decirlo bien, pero un médico tampoco te puede decir que esté bien o mal algo. Sí te podría recomendar que averigües qué estadísticas hay, porque yo, por ejemplo, un jugador dice, ¿qué posibilidades tengo de ganar en una ruleta? Y 36 contra 1. Ya sabes, tú estás dispuesto, me gusta, ¿no? Doble, tengo la mitad del 50. Si en un cáncer de pulmón me dice que tengo un 98% de posibilidades, Nadie sabe. enfrento. Ahora, si me dicen que nadie, tengo cero... Nadie me puede decir, eso es futurología. Nadie me dice. Ahora, lo que sí me dicen... No, pero yo me refiero a estadísticas de un tratamiento en específico, por ejemplo. Uno de los que estás comentando, que pueden ser... No hay estadística. Claro, en realidad yo creo que hay estadística. El tema parece que no las difunden por algún motivo. Pero respecto a la medicina biológica... No, me refiero a la medicina tradicional. No. ¿Sabes por qué no hay estadística, Alejandro? Yo sí sé por qué no hay. No, pero desde el punto de vista, yo te estoy hablando de cada uno, porque para sanarnos, cada uno tiene que hacer algo, no el otro. Claro, bueno, por eso me decías eso, y estoy totalmente de acuerdo con lo que me decías. Hoy en día, todo el mundo que hace, vamos a nombrar alguna, quimioterapia, radioterapia, el 90% busca una medicina complementaria. Con lo cual, lo que decís vos, si estoy confiado en lo que estoy haciendo, ¿para qué voy a buscar otra cosa? Y si estoy buscando esa otra cosa, me da miedo contarse al otro médico porque tiene miedo que no me atienda más. Entonces estoy, aparte de esa dualidad, vivo con miedo de que se enteren que estoy haciendo las dos cosas. Ya, antes de esto, hay otra cosa. Por ejemplo, las enfermedades se pueden dar por programas que vienen de mi árbol familiar, transgeneracional, se llama, de mi fase gestacional, cuando estuve en el útero de mi madre, y contemporáneo. Yo soy solamente responsable, hasta que no sea consciente, de mi fase o mi etapa contemporánea, que es desde los 3 años a la fecha. Hasta que no sea consciente que hay un programa de mi árbol familiar, o que obtuve en el gesto de mi madre cuando me gestaba, ¿sí? Hasta que yo no sea consciente de eso, no soy responsable. Y como no soy responsable, no soy culpable, pero sí soy responsable o culpable de aquello que me pasa en mi vida contemporánea. Y yo soy responsable de mi vida y soy responsable de buscar y dejar de echarle la culpa al que no me informó, al que me operó de la próstata y me pasó bla bla bla. No importa, yo tengo que ser responsable.
tengo que ser un adulto responsable de mis emociones, de mis sentimientos, de mis pensamientos, de mis creencias. Tengo que ser responsable, Alejandro, porque si no soy responsable, después me pasa todo lo que me pasa, que sigo echando culpas afuera de algo que yo tendría que haber sido responsable, adulto, responsable, y por lo menos sentarme frente al médico y decirle: doctor, ¿me puede contar un poco? Doctor, ¿me puede informar? No tengo tiempo, señora Lía, en este momento. Bueno, ¿sabe qué, doctor? ¿Cuándo va a tener tiempo? No, mire, yo estoy muy ocupado. Doctor, le agradezco mucho. No aparezco más. Me voy. Es un buen consejo. No aparezco más. Escucha, me voy. Sigue el cuento, ¿eh? Me lo estoy inventando ahora. Me voy. No aparezco nunca más. Y me sano. No, Lindo cuento, ¿no? lindo cuento, sí, aparte es real. No. Es real porque lo viví muchas veces y la gente... Claro. ¿Sabe cuál es el problema? Que lamentablemente ese médico, ese maldito, y eso lo digo yo, ese No, maldito pero que tampoco, no hay que maldecir. No, yo sí, lo puedo decir, ¿sabes por qué? Porque se aprovechan de alguien que está No, con no mucho importa. miedo, con terror, con No, se pánico. aprovecha porque yo le permito que se aproveche, Alejandro. Sí, pero a veces esa persona no tiene la fuerza. Si yo le decía, dame el teléfono que me lo diga a mí, que me lo diga a mí, y me canso de pegarle 400 cuando lo llego de... No, la agresión causa más agresión. Ninguna duda, estoy de acuerdo, pero no Mira, tenés si derecho a querés, aprovechar de alguien hablamos, más. Alejandro, sobre lo que es la violencia, la violencia y los actos de violencia, ¿sí? Y por qué la gente enferma por actos de violencia. Un día, si querés, hablamos, porque Hablamos la el violencia también ocasiona enfermedad, Alejandro. Hablamos el próximo viernes porque estamos sobre ahora y no hablamos nada de... Bueno, esto de transgeneracional, lo que estabas diciendo recién, es una de las partes del curso de mañana. Transgeneracional, curso el segundo módulo de por qué enfermamos, biodescodificación integrativa adaptada a la idiosincrasia argentina, que esto es muy importante, adaptar a la idiosincrasia argentina. Sí, por eso es integrativa. A 14 horas en la zona de la Lucina, en la calle de Benedictia Metro, la estación de Lucina, hay 2 teléfonos para que se puedan anotar en este curso, consulta multitudinaria, porque es una consulta en sí también, porque todos de ahí van a poder sacar algo, no solamente para aprender algo mucho de biodescodificación, sino también para empezar a conocerse a sí mismos y empezar a interpretar lo que le pasa a nuestro entorno. 4-794-62-46. 4-794-62-46 y tiene este teléfono de mensajes que es el 51 30 10 51. 51 30 10 51, un sábado que aparentemente va a estar lindo, un poco fresco, un día especial para pasarlo haciendo un Fresco curso. por la mañana, agradable por la tarde. Exacto, es agradable en parte porque van a aprender un montón de cosas que le van a servir para toda la vida y que van a hacer que estemos un poquito mejor. Parte de lo que comentábamos recién, de perder esta dualidad y empezar a hacer cosas concretas por nuestra salud. 4-7-9-4-62-46. Mucha suerte, Daniel, mañana. Bueno. Lo que pasa es lindo, vos y toda la gente que te acompañe en esto, que como a toda la gente que ya lo hizo, le sirvió de mucho. Y que tengas un lindo fin de semana. Bueno, gracias igualmente para ustedes, Alejandro, que tengan buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a una tanda más que pequeña y enseguida volvemos. Seguimos en el programa, seguimos en Salud en Tiempos de Cambio, seguimos con el doctor Adrián Lizanzo. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alejandro? Muy bien. ¿Cómo estás? Estamos acá con la doctora Rosy Caseco y nos estaba comentando, bueno, parte de las cosas que se hacen en tu centro, que es la parte de odontología neurofocal, y también parte que nos comentó la semana pasada este tema tan importante que es el plasma rico en plaquetas, que ella particularmente lo usa en encías, pero bueno, en el centro se utiliza para toda la parte estética y sobre todo para este tema que te voy a repetir, que vos sabés que a mí todo esto de la medicina, cuando hay cosas nuevas, me conmueven, que es este tema de la artrosis, ¿no? Que siempre pensábamos que era algo definitivo y ahora a través de esta técnica descubrimos que la gente puede encontrar un alivio. Sí, exacto. Y fíjate como, por ejemplo, la doctora Rossi lo usa para cuando hay que hacer
algún implante como para que haya más masa ósea, o cuando hay piezas que se mueven, que esto hasta hace poco no tenía solución, los buenos resultados que tiene ella con el plasma. Esto es el motivo porque el plasma regenera el tejido, tiene en su composición células madre. Entonces, si nosotros lo ponemos en una articulación desgastada, como en el caso de la artrosis, que ahí se desgasta y se pierde el cartílago, que es el que evita que un hueso roce con el otro, por eso cuando pasa esto hay fricción y dolor, por eso es que la artrosis duele, simplemente porque hay una fricción de un hueso con el otro, porque se pierde el cartílago que lo reviste. Y entonces, cuando aplicamos el plasma que contiene células madres, lo que va a hacer es ir formando nuevo cartílago, y esto hasta hace poco era dentro de la medicina algo imposible de hacer. Es más, en la facultad nos enseñaba que la artrosis no tenía solución, siempre iba a avanzar y no había nada que hacer hasta hacer una prótesis, lo que se hacía como solución definitiva. Cuando apareció el plasma rico, que ya hace unos más de 3 años que estamos con la aplicación de plasma, lo que vemos es que no solo se evita el progreso de la artrosis, se le va inmediatamente el dolor, que esto ya para el paciente es mucho, sino que lo que vemos es que empieza a retroceder el proceso y se forma nuevo cartílago. ¿En esos casos no te sentís como el doctor Frankenstein cuando ves eso? Porque realmente parece increíble que vuelva a aparecer eso, ¿no? Me imagino que a la doctora también le pasa cuando falta hueso para un implante y que ese hueso vuelva a aparecer. Es una cosa increíble realmente. Claro, pues imagínate que era algo, viste, que nos decían que no se podía. Y cuando vos ves que sí se puede, como que estás desafiando, ¿no?, lo que te habían enseñado ahí hace tiempo en la facultad. Y esto es porque, bueno, la medicina va progresando, y todos estos progresos también un poco atentan contra lo que es todo el tema de prótesis, que también es un tema económico muy importante. Imagínate que las prótesis son caras, el negocio del tema de prótesis también está muy instalado, y imagínate que el no necesitar tanta prótesis o retardar bastante el proceso es algo que no muchos quieren también que les juegue a favor. O sea, hay muchos intereses también en esto. O sea, hoy estamos en el día de ganar amigos, así que hoy estamos hablando de distintos tratamientos, ahora de las prótesis. Doctor Rossi, creo que te quiero hacer un comentario. No, precisamente que por lo que vos haces, Adrián, yo voy a corregir acá a Alejandro. Para mí sos Doctor House, no Frankenstein. Sí, o sea, es algo, viste, que estamos en la vanguardia, viste, de los tratamientos. Antes esto uno tenía que viajar a Cuba, me acuerdo que, o tenías que, viste, hoy en día, la Argentina estamos a nivel, viste, internacional. O sea, bueno, vos has sido uno de los responsables de traer todas estas cosas al país, de capacitarte y arrimar todo eso. No, yo voy a aclarar una cosa, ¿no? Sí, es verdad, Adrián gastó muchísimo dinero, invirtió muchísimo dinero en capacitar en todo esto, pero a su vez trajo estos profesionales que él tuvo que viajar, los trajo a Argentina para que los médicos argentinos, pagando muchísimo menos, también tuvieran la posibilidad de capacitarse, que eso es muy valorable también. Sí, bueno, y la doctora también se ha formado mucho en el exterior, desde que viaja mucho, y también está en la vanguardia de los tratamientos. Por eso que nosotros, bueno, la idea también es que armamos cursos, capacitamos a colegas como para que se beneficie también el paciente. Imagínate que ahora que no tenés que viajar al exterior, podés hacer todas estas cosas acá, es bien importante para la gente acá en nuestro país, ¿no? Es fundamental esto, formar a los profesionales, informarle a los pacientes lo que se hace, y bueno, vos has abierto una ardua tarea, por estar más o menos en lo mismo nos acompañamos, pero creo que sí, este año vos vas a hacer, y yo voy a hacer también, cursos de información y de formación, sobre odontología neurofocal. ¿O para profesionales? Precisamente, o sea, de información para los pacientes y de formación para los profesionales. Y creo que, bueno, que estamos introduciendo de una forma científica algo que en otras partes del mundo ya es común que se haga esto. Es más, hasta son terapias de elección, ¿no es cierto? No, yo creo que también es parte que está haciendo a Promevi todo esto de haber logrado meterlo en el Senado, meter que todo esto se empieza a sacar una ley, es simplemente darle un nombre a algo que ya mundialmente, y la gente que averigua un poco descubre que terapia neural
odontología neurofocal, desintoxicaciones, ozonoterapia, todas las cosas que se hacen en el centro. Todo eso es algo que es común y está no solamente permitido, es recomendado, y es una, como decís vos, una terapia de elección. En países como Alemania, cuando vos tenés un cáncer, te dicen, ¿querés hacer quimioterapia o medicina biológica? O sea, no es que acá a veces se toma como esa palabra maldicha de medicina alternativa. Todo se complementa, lo bueno de cada medicina se puede complementar perfectamente. Cuando se denota este tipo de medicina, es por desconocimiento. Vos sabés que yo tengo una frase, La ignorancia. La ignorancia es atrevida. Exacto, es muy buena frase, y es verdad. Es verdad, porque como alguien te habrá pasado una vez que un paciente dice, no, eso que hace no sirve para nada, y ni tiene idea de qué están hablando, ¿no? O un colega, lo que es peor, por eso Claro, ahí apunto, la ignorancia es atrevida cuando se opina sobre algo que no lo conocen o no se sientan a estudiar. O te llaman, doctor Di Sanso, ¿qué es eso de terapia neural que está aplicando en mi paciente? Que aparte el problema es que por otro lado anda bien. Claro, o sea, bueno, que te llamen eso estaría bueno, ¿no? Que por lo menos para decirte a ver qué es lo que está haciendo. Pero muchas veces, sin llamarte, sin nada, lo catalogan como que esto no sirve, esto no es científico, y realmente es lo más científico que hay. Hoy en día la medicina biológica automolecular. Mira, la medicina automolecular ha dado muchos tratamientos que lo ha tomado la alopatía, y la alopatía después lo toma como propios, siendo que su origen estuvo en la medicina automolecular. Uno, por ejemplo, la metformina. La metformina hasta muchos años fue usada por la medicina automolecular para tratamientos de la hiperglucemia, para regular la glucemia y la insulina, sobre todo en los pacientes, y después lo tomó la alopatía como propio, y hoy en día es una medicación que todos piensan que es alopática, pero muchas de las medicaciones se estudian desde el perfil ortomolecular, y después, como ven que tienen cierta capacidad de negocio, es tomada, o sea, por la medicina alopática, y lo patentan como propio, ¿no? Entonces, gracias a la medicina ortomolecular, que es nada más que combinado a la bioquímica, por esto es lo más científico que hay, tenemos toda la parte científica y las publicaciones que han demostrado de por qué funciona esto, cómo funciona. Lo que pasa es que por ahí es demasiado económico comparado con otras drogas. Por ejemplo, se han usado hoy en día los antidepresivos, que están totalmente usados en demasía. Sabemos que con un aminoácido muy simple, que es el triptofano, que también lo estudió mucho en medicina automolecular, podemos dejar de darle un antidepresivo al paciente, porque el triptofano genera serotonina, y la serotonina es el antidepresivo natural que tiene el organismo. Es más, cualquier antidepresivo lo único que hace es incrementar la duración de la serotonina entre la sinapsis de una neurona y otra, porque retarda la eliminación de la serotonina. Eso es un antidepresivo, mientras que el triptofano genera nueva serotonina. O sea, es algo mucho más avanzado, o sea, superior. Estás generando el producto que necesitas, mientras que con el otro solamente estás manteniendo un tiempo más el poco producto que hay. Porque el problema de los pacientes es que no tienen serotonina en su cuerpo. Yo hago un estudio de 80% de mis pacientes están sin serotonina, con serotoninas muy bajas. ¿Y qué genera esto? Que el paciente tenga que hacer un esfuerzo a la mañana por levantarse, un esfuerzo para hacer cada actividad, todo le cuesta el doble. Muchos pacientes lo siguen haciendo por su espíritu nada más, porque tienen que hacerlo, porque tienen hijos o porque sienten mal si no lo hacen, pero todo les cuesta el doble, el triple. Y si vos a esos pacientes le generas serotonina, el paciente vuelve a ser él. O sea, ya no le cuesta hacer las cosas, las hace con felicidad, tiene buen humor, duerme bien, que no venía durmiendo bien, se pone más, tiene mejor ánimo, que antes está irritable, pues si no estás irritable, estás de mal humor, no dormís bien. Entonces, ¿cuántos pacientes conocemos o cuántos amigos conocemos que están en ese estado? Y simplemente con tomar un aminoácido, que está incluso en las comidas, podemos solucionar ese problema y evitarnos ir a un antidepresivo que están usados por los psiquiatras. Pero bueno, esto no conviene a cierta industria, por eso no se difunde la administración de triptofano. Incluso en el país no lo puedes conseguir. Así que hay algunas farmacias amigas que han traído de Estados Unidos este aminoácido y sí lo preparan, pero hasta hace un año y medio, 2 años no existía en el país, no lo podíamos conseguir. Me acuerdo que había un médico que decía, conseguí triptofano, que es la droga de la felicidad, me acuerdo, hace 3 años, si no me equivoco. Hay que conseguir esto urgente, y bueno, ahora por suerte se puede... Hay farmacias, como decís vos,
que tuvieron la capacidad de poder traerlo, con lo cual hoy los profesionales que conocen de este tema pueden recetarlo. La doctora te quiere decir algo. No, con respecto al ejemplo que vos dabas, como por ahí la medicina alopática, por ahí copia o toma cosas de la medicina biológica, puntualmente el caso de la metformina, vos fíjate que no solo lo usa, sino que considero yo equivocadamente, y científicamente se podría demostrar, que lo utilizan como preventivo, o sea, para el prediabético. Y bueno, creo que ahí comienza a, entre comillas, a chanchar el páncreas, y quizás ese prediabético pasa a ser diabético con mucha más facilidad. Exacto. Sí, o sea, no solo que copia, sino que lo copia mal. Es que no es que lo copia mal, al ser preventivo venden más. Vamos a ver. Pero además trabaja por supresión de la glándula. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que venden más. Siempre estamos hablando de la parte ética. Todo el mundo mira con cara rara cuando digo... Bueno, acá siempre hablamos de ética. No, está bien, pero... lo otro, bueno. ¿Sabes cuál es el problema? Toda la gente cree que los laboratorios son entidades de bien público que están destinadas a buscar curas para las enfermedades. Y vamos a decir la realidad, el laboratorio es una sociedad que tiene que facturar y al presidente lo echan a fin de año si no facturó. Es una sociedad comercial. Con lo cual dejémonos de esta fantasía que tan... Si hay algún diabético, alguien con lupus, alguien esperando que algún día le van a encontrar una curación... Yo le digo que se vayan olvidando porque Pirelli nunca le vas a pedir que te haga una goma que no se pinche, ni ahorran una bombita que no se queme. Ningún laboratorio va a encontrar nada porque el negocio de la medicina es la enfermedad. Y aunque esto suene feo, la gente se enoja, es realmente así. El negocio de los laboratorios y de la medicina en general es la enfermedad. Si el diabético se cura, ¿quién le vende la insulina? Porque un laboratorio que vende insulina se le va a ocurrir crear una cura para la diabetes. Es ridículo. Perdón, he dicho. Gracias, Alejandro, haciendo amigos de... Sí, te aparte escucho un patrullero abajo, pero bueno, no importa. No te digo, aparte de esto, de comercio también, la gente como paciente, incluso yo a veces también me incluyo, que somos responsables, o sea, tenemos la medicina también que merecemos, y este cambio que está haciendo la medicina es también pues estamos haciendo un cambio nosotros, ¿sí? Nosotros como sociedad, nosotros como pacientes, porque a qué apuntaba y qué nos vendieron, ¿no? La pastillita mágica que vos la tomás y se te soluciona todo, entonces no importa los excesos que hiciste vos ves los comerciales, la noche anterior hacete todos los excesos y después tomate, para que el dolor de cabeza no te persiga, tomate la pastillita. Claro. Entonces no te dicen, no, haz una vida ordenada, no tomes tanto, conocer tus límites, no, tomate esto y viva la vida. Descontrolá que con esto te lo calmamos, te tapamos el síntoma. Entonces, bueno, qué lindo decir, bueno, yo hago cualquier cosa y después me tomo esta pastillita y ya vuelvo a ser yo. Claro, el día que tengas una cirrosis, es decir, que vas a ir a buscar la pastillita, para hacer, no, hasta ahí no llegamos, esa no tenemos ya para la cirrosis. Claro, teníamos para resaca, para la cirrosis no tenemos. Claro, entonces cuando tenés un tratamiento que te ordena y que te va depurando el organismo, pero la consigna también ante cualquier depuración es primero no intoxicar, entonces te dice, bueno, tu régimen de vida tiene que ser así y vamos a acompañarlo con esto que es natural, que te va a acompañar la desintoxicación. Por ahí el paciente se resiste, dice, uy, pero ¿por qué tengo que dejar de tomar lácteos? ¿Por qué tengo que dejar de tomar alcohol? Si yo quiero... Bueno, la idea es primero desintoxicate, ordenar tu vida, ordenar tu cuerpo, limpiarlo, y después sí vas a poder tomar socialmente, no sé, en una reunión o moderadamente cada tanto. Porque es toda cuestión de medida tampoco, también es medida. O sea, no está mal tomarse un vaso de vino, bueno, al contrario, un vaso de vino hasta me imagino que positivo. Sí. Claro, el tema es tomarte 2 botellas, o tomarte 2 botellas de whisky, o terminar con una corbata en la cabeza, gritando arriba a un piano. El tema es cuestión de medida también. Exacto, y esto no tiene nada que ver incluso con niveles sociales, porque a ver, a nivel de bebidas está estadísticamente probado que a mayor nivel social también aumenta el índice de excesos, de alcoholismo, y solamente va a cambiar la calidad del alcohol que tome, ¿no? Pero si en todos los niveles sociales pasa, y no es una cuestión económica, sino que es una cuestión social, que estamos sometidos a un estrés impresionante diario, y lo que tenemos que empezar a cambiar es esto, la cabeza, la forma de vivir, la forma de pensar, cómo queremos vivir nosotros, y por ende cómo queremos que vivan nuestros hijos, porque nuestros hijos son el reflejo de lo que estamos haciendo nosotros. Y fíjate que cómo vienen los chicos, y apuntemos a la sociedad
queremos nuestra sociedad en el futuro, solamente veamos lo que está pasando afuera, lo que está pasando en los chicos, y si queremos cambiar el futuro de nuestra sociedad, empecemos cambiando nosotros con estas acciones, ¿no? Para demostrarle a ellos que sí se puede cambiar, porque ellos van a ser el reflejo de lo que nosotros hagamos. Por eso, aparte, digamos, aprovechemos, ya que estamos perdiendo tantas posibilidades de tener anunciantes de un montón de los, aprovechemos para buscar un auspiciante de bodega, como decía el doctor, ya que va a tomar vino, tome de buena calidad, ¿no? Tampoco se tome uno en cajita porque no es la idea, o sea. Incorporar fitoesteroles. Exacto, tomar fitoesteroles, pero tiene que tomar, por lo menos tiene que venir en botella de vidrio, como para que arranquemos a que Pero sea. saber algunas cosas, por ejemplo, si uno va a tomar unas copas de más porque tiene una reunión, sabemos que acompaña con ácido teóxico, por ejemplo, que es el famoso Biletán, por ejemplo, que es ácido teóxico que puede proteger a nivel hepático la toxicidad que produce el alcohol. Y si uno va a fumar en una cuestión social, tome un aminoácido que es la N-acetilcisteína, que le va a sacar los efectos secundarios, la mayoría de lo que tomó, de las toxinas que incorporó al fumar. O sea, hay varios tips, hay varias ayudas que uno puede, y por eso no te digo que no haga nada, que no tenga que hacer, que no tenga, pero con los recaudos, o sea, que sea todo moderado, y que tome antioxidantes, que tome, hay medicación natural que le va a sacar o prevenir los efectos secundarios de lo que está incorporando. No, porque hay veces, por ejemplo, te voy a contar un ejemplo concreto. Yo el otro día me agarré un resfrío, no sé si fue un resfrío o una alergia, pero cuando te sentís destruido. Y te voy a decir lo que hice. Me hice una megadosis de vitamina C y después me hice un DMCO con otra megadosis al otro día siguiente. Y me lo cortó por completo. Pero me lo cortó directamente. Entonces hay cosas naturales. Ahora vos me preguntás, ¿qué tiene de natural? Eso es alopático. Es totalmente alopático la vitamina C. El DMCO es algo alopático. Lo que pasa es que está usado en un concepto biológico. Que eso a veces la gente se confunde. ¿Qué respaldo científico tiene Todo. Ajá, Todo. exacto. La vitamina C, el DMCO. Hay gente que se ganó premios Nobel con esto. A ver, ¿qué más querés a partir de ahí? Te puedo nombrar 10.000 medicamentos que la gente toma libremente que a veces no se sabe bien para qué sirven. En el caso de la vitamina C está muy claro para qué se sirve. Y a lo que voy es que la gente dice, no, pero eso es medicina natural, aparte peyorativamente, medicina natural, medicina biológica. Cuando estamos hablando en realidad de la vitamina C, el DMCO, una quelación, es algo totalmente alopático que usa la medicina biológica. ¿O estoy equivocado? No, es algo totalmente probado científicamente. La vitamina C tiene un estudio de Linus Pauling, que fue el que más investigó sobre el tema, fue el premio Nobel. Y nosotros, como vos lo decís, el probar uno en forma empírica, tenemos, como en los casos que vos decís, muchísimos casos de que la administración de una megadosis tenés efectos maravillosos en el momento. Mira, te voy a contar el caso de un paciente que recibió una picadura de una araña, que el paciente entró en shock, no había manera de revertirlo, se le aplica una megadosis de vitamina C y el paciente en el acto sale, cuando termina de pasar vitamina C se levanta y está como nuevo. Me está haciendo gesto de afirmación, acá me está haciendo gesto de afirmación la doctora. ¿Por qué? Bien. Porque es conocido el efecto lo que está diciendo Adrián, porque si desintoxica, barre radicales libres, hace una verdadera catarsis, o sea, una limpieza de venenos del organismo, te mejoran las defensas, pero fundamentalmente barre junto con los radicales libres el veneno que actúa como radical libre. Exacto. Entonces está sacando el veneno en ese caso y le está estimulando la glándula suprarrenal, que la glándula suprarrenal, no nos olvidemos que es la que genera el corticoide endógeno, que es el corticoide que todos producimos, sin este corticoide no vivimos, y es el que nos permite tolerar las situaciones de estrés. Entonces un paciente que tiene un estrés importante va a estar con las suprarrenales al máximo para cubrir ese estrés. Esas suprarrenales, que son glándulas que están por arriba del riñón, con el tiempo se agotan y el paciente puede desencadenar lo que se llama insuficiencia suprarrenal. La vitamina C va a nutrir, porque es el combustible que usan las suprarrenales para generar ese cortisol, y entonces gracias a la vitamina C nosotros podemos tolerar el estrés. Cuando no tenemos vitamina C, la tolerancia al estrés es nula y por eso se produce una insuficiencia suprarrenal. Y en el caso de intoxicaciones, por ejemplo con veneno, necesitamos generar mucho corticoide endógeno, cortisol, y entonces la vitamina C también ayudaría
a producirlo, y entonces nos prepara para esas situaciones. Entonces, es realmente, si vos haces un examen de vitamina C en la población, yo te cuento que más de un 90% de nosotros estamos con déficit de vitamina C. Entonces, es indispensable y te digo, todos tenemos que estar incorporando vitamina C en el organismo. Es que este suprarrenal, y creo que junto con los suprarrenales, el vaso son dos de los órganos que tienen poco marketing. ¿Sí? Nadie habla de suprarrenales y de vaso, ¿o me equivoco? Mira, hoy en día se está conociendo más lo que es el síndrome de agotamiento suprarrenal, porque lo que se puede dosar es el cortisol en saliva hoy en día, y en sangre. En sangre ya se podía, ahora se puede hacer en el país en la saliva. Y lo que se hace es tomar una muestra de saliva en la mañana, a las 8 de la mañana, y a partir de entre las 6 y 8 de la tarde. Lo que tenés que ver es que el índice de cortisol haya bajado desde la mañana a la tarde, por lo menos a la mitad, ¿sí? Si se mantiene igual, o sea, que vos tenés el mismo cortisol en la mañana y a la noche, estás con un estado de estrés importante, ¿sí? Estás con un estrés agudo. Entonces podemos detectar que ese paciente, si vos no haces algo con ese cortisol alto, después con el tiempo ese cortisol porque se agotan los suprarrenales, va a caer. Entonces va a hacer una depresión de suprarrenal. Esto es bien importante. El paciente lo que va a sentir es que a la noche tiene más energía que a la mañana. Entonces que yo a la noche me siento un poco mejor. ¿Por qué? ¿Por qué los chicos se enferman a la noche? ¿Por qué todos los enfermos a la noche se sienten peor? Porque lo normal es que a la noche el cortisol baje. Entonces, a la noche los chiquitos lloran, tienen fiebre, todo les duele más, a los adultos también, todo nos duele más a la noche. Cuando estamos enfermos nos damos cuenta de eso. Si vos estás con una gripe y con fiebre, a la noche vas a tener más fiebre y más dolor. Porque tu cortisol que vos producís a la noche baja. O sea que esto sería normal. Sentirnos peor a la noche, en realidad sería bueno. Tiene que ser así porque es fisiológico. A vos ves pacientes que dicen, yo a la noche tengo un segundo aire, vuelvo a revivir, me siento mejor. Lo que está haciendo es un aumento del cortisol y no es normal. ¿Sí? Tendría que estar en baja y sentirse más cansada de la noche y con ganas de dormir. O sea que esta gente que se pone contenta estando que viene toda esa actividad de la noche, en realidad tenés una bomba de tiempo adentro tuyo. Claro, tenés que examinar cómo está tu cortisol, porque seguramente va a estar alto y lo que estás haciendo es gastando tus suprarrenales, ¿sí? Vas a tener energía esas noches, pero con el tiempo y el paso de los años vas a quemar tus suprarrenales, después no vas a tener energía para nada y vas a tener que hacerte un tratamiento muchas veces de por vida para suplementar la suprarrenal que ya no anda. Hay muchísimos casos que esto se llama enfermedad de Addison, ¿sí? Que es cuando las suprarrenales ya no funcionan. Muchas veces este Addison se produce por algún virus, algún proceso crónico, pero muchísimas veces, la mayoría, se llama Addison idiopático. O sea, todo lo que la medicina dice idiopático quiere decir no tenemos ni idea por qué se produjo, pero realmente es por esto, porque se está desgastada totalmente la suprarrenal y termina el paciente con estas la glándula suprarrenal que ya no funciona. Con lo cual me imagino que la medicina biológica debe tener tratamiento para esto, ¿no? Sí, mira, hasta cierto punto puede ser reversible. Después que se agotó, ya muchas veces no hay marcha atrás. ¿Y preventivo? Al margen de decir a la gente que tenga menos estrés, que a veces es imposible, ¿no? Porque la gente que en su vida cotidiana, salvo que cambiemos... manejar el estrés, cambiar el estilo de vida y fundamentalmente vitamina C, hacerse un cero de vitamina C una vez por mes. Entonces yo estoy con prevención, entonces. Sí, y un dato más, muchos de estos pacientes son tratados porque los primeros síntomas son depresión. El paciente no puede levantarse a la mañana, no puede salir de la cama y no tiene ánimo. ¿Qué te suena esto? Derecho al psicólogo y derecho psicofármacos. Y ahí creo que empeorás todavía el cuadro con los psicofármacos. No le hacen... yo tengo un paciente que fue tratado 2 años con psiquiatra y cuando yo le hago un dosaje de cortisol, tenía un cortisol de 1, o sea, nada. Ese paciente estaba haciendo una mala praxis porque se estaba siendo medicado con antidepresivos. Pero perdóname, este estudio no es como glóbulos rojos, glóbulos blancos, algo de rutina que se le da a todo el mundo. Rutina, exacto, pero hay que pedirlo y hacerlo. O sea, no es común que se pida. Hoy en día
me parece raro. Porque yo sé que vos lo pedís siempre, por eso te digo, pero ¿es común o vos sos un caso raro que lo pides siempre? Pues yo no entiendo por qué no lo piden. ¿sí? Ah, bueno, entonces no se pide mucho. No se pide, yo creo que en la camada de médicos de antes. Yo creo que los médicos más nuevos ya lo están pidiendo. Imagínate que este paciente, su clínico, no le pidió. Va al psiquiatra, no le pide. Y es más, lo medica con antidepresivos. El paciente está 2 años en la cama, ya lo iban a internar, porque ya era un depresivo que no iba a salir. Entonces, 3 días que le dimos lo que le faltaba, que era cortisol, ¿sí? En este caso tenés que usar medicina alopática para rescatarlo, le das 3 días cortisol, el paciente salió de la cama, volvió a ser el que era y se pensaban que había ocurrido un milagro porque el paciente lo encuentran levantado caminando y limpiando la casa. Qué increíble, ¿eh? Qué increíble. Entonces, ¿cómo? Mira, con una buena praxis médica le cambiás la vida al paciente en este día y con una mala praxis lo condenás a de una por vida. De por vida. No solamente que esté tomando psicofármacos, sino que siga en su proceso y aparte logrando que esa glándula realmente tenga insuficiencia de por vida, ¿no? Sí, yo me quedé pensando, bueno, cuánta gente por él estará pasando esto y que no son diagnosticados y que están en una cama y realmente con esto que es muy sencillo de darle lo que le está faltando, lo puedes devolver la vida. O sea, toda persona que tiene con esos síntomas de depresión, por lo pronto, como para ir descartando cosas, primero un estudio de cortisol. Cortisol es el estudio que tiene que hacerse, a ver cómo está tu cortisol. Si cortisol está bien, bueno, buscar esto, entonces sí, otra causa, pero es lo mismo, viste, que un paciente que se agita y está mal, lo primero, fíjate si no tiene anemia, y si tiene anemia, bueno, le soluciona la anemia y el paciente se cura. Esto es lo mismo. Entonces, cuando un paciente está en estas condiciones, bueno, hacer un estudio de rutina, fíjate cómo están los glóbulos rojos, los blancos, si no tiene una infección, y fíjate el cortisol, es básico. ¿Por qué? Porque con esto sencillo le cambias la vida al paciente y lo sacás de ese estado. Después vamos a casa de estrés y todo eso, pero lo sacás y le cambias la vida y le volvés la vida que tenía el paciente. Y esto es lo mínimo que puede hacer un médico, ¿no? Otro tema, con terapia neural, que es otra de las cosas que se hacen en tu centro, y la doctora lo hace en Boca. Y le pregunto a los dos, ¿qué es eso que llaman reseteo? Bueno, el reseteo es administrar procaína, generalmente se hace por vía endovenosa, y se produce un reseteo hipotámico. ¿Esto qué es? Es como cuando, viste, en la computadora se te queda el Windows trabado, que no responde con nada, y tenés que resetear, un botoncito dice reset, o apagás y prendés. Esto sí. Es lo mismo. Cuando muchas veces el cuerpo está tildado en un proceso, por ejemplo, un dolor que no pasa, una sensación que es recurrente, o sea, como que está trabado el sistema en ese proceso. Con el reseteo, que es la aplicación de procaína, pues lo que haces es como deleteás a nivel hipotalámico y volvés a cargar los programas básicos. Como cargas toda la información. Doctora, ¿puede ser que a veces, por ejemplo, te vuelvan recuerdos del pasado o estados emotivos con este reseteo? Totalmente. A veces cuando se da la circunstancia, sobre todo cuando se buscan campos interferentes, yo en la boca, pero puede llegar a ser una cicatriz en el cuerpo y demás, que Adrián lo habrá notado, es como que el paciente va para atrás y comienza a recordar circunstancias o momentos que están grabados en esa cicatriz, sobre todo las cicatrices son las que más hablan, ¿no? Y el paciente va para atrás y recuerda cosas que durante años no se acordaba cuándo había ocurrido, de qué forma le había ocurrido, sí le había ocurrido, y es algo que quedó grabado en el Pissinger, en la médula y en su corazón y en su mente, que son como hechos traumáticos que los está arrastrando en una forma muda durante toda la vida y que salta eso como una interferencia, la emoción o la circunstancia vivida como una interferencia. ¿Es así, Adrián? ¿Lo viviste vos también esto? Sí, es muy común de ver. Esto muchas veces lo que llamamos también cicatrices tóxicas, que lo que es que una cicatriz está generando en el organismo un desgaste, una pérdida de energía, ya sea porque le está recordando permanentemente el hecho traumático o porque el área de la cicatriz es un área que es polarizada, está generando pierde energía por ese lugar.
¿Cómo nos damos cuenta de eso? Bueno, ahí en el consultorio nosotros hacemos lo que se llama ring test, que es hacer un test de tono muscular, y hacemos poner el dedo en esa cicatriz y vemos si pierde fuerza. Si pierde fuerza, el test se denomina positivo, entonces ahí lo tratamos. Y cómo lo tratamos es poniendo procaína en la cicatriz y desinterferimos esa cicatriz. Esta es una técnica que, si bien parece sencilla, tiene cierta manera de hacerlo, y a veces lo tenemos que hacer más de una vez, pero el paciente lo que nota enseguida es como el tono muscular le aumenta su fuerza, y con el tiempo va notando que, por ejemplo, cicatriz que decía, esta cicatriz, cuando hay humedad me duele, o a veces me pica. Bueno, esos son síntomas que esa cicatriz es una cicatriz tóxica y que hay que tratarla. Y después lo que va viendo con el tiempo el paciente, que estéticamente esa cicatriz va cambiando. O sea, una vez que le pusimos procaína, el paciente nota que la cicatriz se va diluyendo, cada vez está más tenue, y hasta que muchas veces es casi imperceptible. Entonces nosotros no hacemos una cuestión de estética, pero te cuento lo que pasa a nivel físico también, como a nivel energético. Esa cicatriz deja de estar vigente, va perdiendo también físicamente su representatividad y se va atenuando y está borrando. Entonces parece como mágico esto, ¿no? Como que el paciente, ya la cicatriz ya está generando una interferencia en el cuerpo, y físicamente la cicatriz empieza a desaparecer. Eso es maravilloso. Y por otro lado, y te hago la última, disculpame que te sacamos tanto tiempo, pero bueno, estaba interesante todo esto, y creo que a nuestros oyentes les interesan. Es esta parte de que cuando hablamos de la intoxicación, que muchas veces, como decíamos, con un psicofármaco, cómo puede intoxicar un hígado, cómo puede dañar una suprarrenal, cómo puede dañar un riñón. Este tema, esta administración de medicamento, ¿qué experiencia estás teniendo con estos parches que se ponen a nivel superficial sobre la piel para reemplazar justamente la forma de administrar un medicamento? Pur Parch, si es el nombre, sí, Pur Parch. Sí, Pur Parch. Están muy contentos los pacientes que lo están usando. Yo también me sumé a la experiencia y la estoy usando, y lo que notamos es que, bueno, primero empezás a orinar más, la orina se forma más clara, con lo cual indica que produce una depuración en el organismo. Y pacientes, por ejemplo, que lo usan para la parte de adiposidad localizada, o para tensar un área que tiene flacidez, se han notado cambios muy interesantes. Así que esto estaría estimulando también el colágeno tipo 1 y la elastina, como por eso le está dando más elasticidad y más tonificación en las áreas que tenían flacidez. Y por otro lado, sí es lipolítico, porque hemos visto bastante reducción en cuanto a los pacientes que lo usan para obesidad localizada, y para el nivel circulatorio es los cambios más rápidos veo, que se produce un mejoramiento en lo que es circulación, sobre todo en piernas, para las que tienen arañitas o piernas pesadas, o dolor o cansancio en las piernas. Esto sí produce un cambio muy muy rápido. En cuanto a lo de obesidad localizada, es un complemento, porque nosotros también usamos el ozono, que vimos que es maravilloso para cuando uno quiere reducir la cintura o algún rollito que tiene de grasa. El ozono, además de ser algo natural y que produce en el organismo un montón de beneficios cuando se lo administra, tenemos esta ventaja, que es lipolítica y se puede usar a nivel estético, eliminar una grasa localizada. Entonces es una muy buena combinación para cuando lo hacemos con estas técnicas, los acopar, por ejemplo, del lipolítico. Y para nivel capilar también usamos en eso estamos, bien, que lo combinamos con ozono capilar y la administración de plasma rico en plaquetas, que es lo mejor que hay para nivel capilar. Bueno, vos has visto también los resultados. No, he visto que no solamente que te evita la caída del pelo, que eso ya lo había logrado con ETG, por ejemplo, sí lograr que aparezca pelusas en lugares que hace años que no había nada. Claro, que eso ya también es medio tipo sorprendente, ¿no? La verdad que muy contentos con los resultados. Y bueno, esto también es por la combinación de varias técnicas, ¿no? Sí, eso justamente. Yo hice ETG, después hice ozono fundamental en los lugares, y últimamente empecé con plasma, con plaquetas, que eso es cada tanto, no es algo que hay que hacerlo toda la semana ni una vez por mes. Pero justamente creo que el éxito está en combinar técnicas que sirven y que aparte son totalmente integrativas unas con otras, ¿no? Sí, a nivel de esto de capilar, estuvo muy buena esta combinación que hemos logrado al tener el ETG ahí en el instituto.
tener también el ozono y por supuesto el plasma, hace una combinación me parece maravillosa y los resultados, si bien no hace tanto tiempo que lo estamos haciendo, son bien prometedores y los pacientes, bueno, vos has notado esto y el lunes pasado vino también otro paciente que el sexo masculino que tuvo un cambio impresionante, o sea, un lugar que no tenía pelo le empezó a crecer. Eso es maravilloso, realmente es muy prometedor. Y te quiero hacer la última pregunta y ahora sí te voy a dejar tranquilo. Y te luego a vos y a la doctora Rossi. Cuando escucho hablar de terapia neural, en realidad voy a decir esto, en la medicina biológica, una vez critica la medicina tradicional por muchos motivos, en definitiva en otros por la falta de tiempo, aparte en muchos casos hasta por falta de ética en algunos casos. Pero la medicina biológica he visto y me he enterado de cada barbaridades, que también asusta un poco. Por eso es bueno justamente esto que haces de traer gente de afuera, que perfecciones profesionales argentinos, que mejoren, que justamente que la gente estudie, sepa hacerlo, porque a veces cuando veo terapia neural, dice que indiscriminadamente veo gente que aplica hojas en todos lados, imagino que hay que tener cierto cuidado y tener un conocimiento amplio de dónde se aplica una hoja, porque no es lo mismo aplicarla así, porque sí, que aplicarla donde corresponde, ¿no es así, doctora? Por supuesto, hay que tener un conocimiento sobre el terreno en el cual uno va a trabajar, cómo está la disposición de los nervios, los vasos, los músculos, las arterias. Hay que conocer por lo pronto tiene que la anatomía. Que haya un médico de por medio, ante todo, ¿no? Y que ese médico tenga experiencia. ¿Estás de acuerdo, no? Sí, por eso no es solo dónde, o sea, cómo colocarlo, sino en dónde. ¿En dónde? O sea, lo más importante es el lugar, donde se coloca. Y esto por ahí es lo más complicado de estas terapias. Pues es un tiro de escopeta de procaína, vamos a pinchar todo el cuerpo, a un lado le vamos a pegar, ¿no? Bueno, eso es lo que dicen la diferencia entre un terapeuta neural o un pinchador o un administrador de procaína. Esto cuando salió el tema de la terapia neural, que la más popularizada era la doctora Aslam, que ella no lo decía, pero hacía terapia neural a sus pacientes, no era solo poner procaína y listo, que los pacientes que eran la mayoría ancianos los revitalizaba y parecían 10 años menos. Esto lo lograba con la procaína, pero bien administrada, o sea, puesta en los lugares que van. Si no me equivoco, algún laboratorio, creo que fue Bayer, que a raíz de lo que estudió de Aslam, había sacado una procaína de depósito. Entonces vos te dabas intramuscular una procaína que duraba, creo, un mes en el cuerpo, se iba liberando de a poco. Y ellos lo veían como que iba a ser la panacea del antienvejecimiento de la tierra. O sea, cualquiera que venga, sin saber nada, vos vas incluso a una enfermera, te ponen una inyección de esta procaína que preparaban ellos y vos tenías todos los beneficios que lograba la doctora Aslam. Pero no era así, porque el tema era dónde lo aplicabas. Porque el secreto es dónde lo aplicaba, y esto no se lo iba a decir Aslam a ellos, justamente. Entonces, sí, lo que después nos fuimos formando en terapia neural, vimos que no era la sustancia en sí. El doctor Payán siempre nos decía que, bueno, un médico de Colombia que también estudió de la fuente de los alemanes la terapia neural, y él decía que la procaína solamente era una excusa. Que lo que él quería decir es, bueno, es dónde vos pones la intervención, dónde vos pones la procaína, o sea, no la procaína en sí como anestésico local, sino dónde se interferirse el campo. Entonces, dónde aplicar la procaína, ese es el éxito de la terapia neural, saber dónde es el lugar correcto. Bueno, hoy te robamos mucho tiempo, Adrián, pero bueno, no, valió la pena. Bueno, bueno, le mando un saludo grande a Adriana, a Alejandro, y gracias por la entrevista. Muchas gracias a vos por habernos dado todo este tiempito, que bueno, cada tanto te podemos aprovechar un poquito, así que hoy gracias. Que tengas lindo día, Adrián. Gracias, igualmente. Saludos, Adrián. Le voy a los teléfonos del Centro Doctor Adrián Di Sanso, que a partir de las 10:30 de lunes a viernes pueden comunicarse a este número que les voy a dar, 4-822-88-83. 4-822-88-83, o también pues cuando les conteste va a haber un contestador que le va a decir pongan opción 1 directamente rápido, ahí en segundos le van a comunicar con la secretaria. Al otro número que pueden llamar es al 4-822-4615. 4-822-4615. Y hablando del Centro Doctor Adrián Di Sanso,
Seguimos con la doctora Rossi, que también, aparte de tener el centro de doctora Adrián Di Sanso, también para la gente que, a veces hay gente que está en la zona sur, que a lo mejor le conviene a La Plata, también recordemos que los martes atendés acá en Buenos Aires en el consultorio de doctor Di Sanso, y los lunes, miércoles y jueves en el consultorio de La Plata, en la zona de La Loma, en La Plata. Y hoy hablamos de todo este tema de la importancia que tiene la odontología neurofocal, que a veces me parece hoy, después de haber conocido mucho más, yo tenía una idea equivocada a través de profesionales que conocí de este tema, que me hacían toda una suerte de fantasía con este tema, y cuando en realidad había un montón de cosas medias nefastas atrás. Pero ahora que lo conozco más, y sé el potencial que tiene. Por ejemplo, esto, decís vos, este reseteo de gente que a lo mejor tocándole el punto que corresponde pueden recordar cosas que le afectaban de su pasado. Esto combinado con médicos, porque ese día que te tocó esta paciente justamente estaba la doctora, ¿no? Que la atendía. Sí. Que también hace terapia neural y medicina biológica. Pero a este parte en particular lo hiciste, es que es un poco a lo mejor lo que no entiende la gente, que lo que hay en Boca es un mundo aparte. O sea, un mundo aparte en cuanto a la capacidad de conocerlo. O sea, esa Boca justamente está relacionada con todo el cuerpo. Pues sí, es el microsistema que representa a todo el cuerpo. Entonces, cada pieza que toquemos se va a corresponder a una parte del cuerpo, pero también tiene la peculiaridad, este tipo de técnica, que mueve muchísimos los sentimientos, los recuerdos, y cuando se hablaba de este reseteo, se lo llama regresión vicariante. O sea, el paciente, cuando se le colocan determinados puntos, por ejemplo una cicatriz que es la que más viene cargada, porque normalmente cuando uno se lastima o se opera, no lo asocia a momentos buenos. Es decir, hay toda una carga emotiva de nervios, de preocupación, que quedan grabadas. Muchas veces cuando se coloca, y estoy hablando puntualmente en mi caso, las cicatrices de piezas dentarias que estaban, que el recuerdo queda, porque también es otro mito de que un paciente de que no tiene dientes no se debe hacer neurofocal. O sea, un paciente totalmente desdentado puede tener problemas de campos interferentes. Pero tengo casos de pacientes con bastón, silla de ruedas, por poner algún ejemplo, desdentado, que me vienen a ver y dice, bueno, me enteré lo de neurofocal, pero no tengo ningún diente. ¿Qué estoy haciendo? Me comentabas de una mujer con silla de ruedas que pudo mover la pierna. Que pudo mover la pierna. ¿Y qué era? O sea, tenía un trastorno por una cirugía, y lo voy a contar así muy cortito, ¿no? Y estaba, bueno, en silla de ruedas, y deduje de que dentro de todo lo que le ocurría, si bien fue el trastorno por una cirugía de una placa que se desprendió, también una de las cosas que se pueden hacer en Boca es, si no hay un campo interferente. Claro, esto que vas a decir, creo que justamente a lo que quería llegar, que esto es una cosa muy importante dentro de la odontología neurofocal que nunca lo escuché. Si no hay un campo interferente, seguí, por favor. Si no hay un campo interferente en la boca, también se puede utilizar, porque la correspondencia del microsistema y del circuito bioenergético se mantiene, independientemente que se haya abulsionado o quitado la pieza dentaria. Sigue estando la memoria, sigue estando el recuerdo. Es como le pasa a los amputados que tienen dolores fantasmas. Acá no estamos hablando de dolor, pero sí de energía, entre comillas, fantasma, que no son más que registros que quedan en la boca en conexión con la médula espinal, que también están cargados de afectos. Y pueden pasar varias cosas, y sucintamente te voy a decirlos. Una paciente desdentada, que le coloco procaína en determinados lugares, este es un caso, siendo desdentada, porque intuyo de que esa pieza había sido muy traumática para ella, después me lo reconoce, coloco procaína y la paciente comienza a caminar sin dolor. También se dan casos, como por ejemplo una paciente, que le coloco procaína en una pieza que le estaba trayendo una serie de inconvenientes, e instintivamente me voy al molar de los 6 años, que es el primer molar, que lo noté muy como escondido dentro de la boca. Y fue colocarle procaína
y hizo una regresión vicariante de traumas psicológicos que no se los acordaba, se desbloqueó. Este es el caso cuando estaba la doctora que la atendía, que le ha hecho la contención, y comenzó a regresar hasta los 6 años en donde habían comenzado hechos traumáticos. O sea que también tiene este alcance la procaína. Y el hecho de que un paciente no tenga dientes no quiere decir que no deba de pasar primero por la consulta neural terapéutica. Porque realmente creo que parte de ahí. A veces te puedes pasar todo el resto de tu día haciendo lo más importante, lo más sofisticado, lo más caro, lo más estudiado, que hasta que no saques el campo interferente de boca no lo vas a poder solucionar. No. Ni te va a dar resultados. Y hay otro que detalle. es el tema que muchas veces los médicos, no en el caso del doctor Adrián Di Sanso, el doctor que trataba con próstata, el doctor Hipólito Barreiro, el otro que tenía ese concepto muy adelantado para su época, que él antes de empezar a tener lo mandaba al odontólogo, dice, así ya me evito, porque a lo mejor empiezo a hacer un tratamiento y empieza a fallar, y resulta que fallaba por un campo interferente de boca. Porque Entonces ya me lo está saco de entrada el problema, ya sé si tiene un campo interferente de boca, lo soluciono y ahí puedo empezar a actuar tranquilo. Pero el resto de los médicos no, es lo último, que bueno, cuando ya no le dan pie con bola, vamos a ser claros. O no lo relacionan. Ahí o sea, van a, ahí el que conoce te lo manda. Totalmente, y los resultados se ven. De hecho, se puede ayudar con la odontología neurofocal a cargar energéticamente todos los órganos y sistemas del organismo. Pero cosas como decías vos de vértigo, de acúfenos, esta señora Sí, que quizás la semana que viene de su que le hagamos hablar, porque eso es muy importante. Hay mucha gente que sufre de esto y muchas veces ya se dan como que no hay solución. Por vencidos. Porque... Trigémino, esos dolores de trigémino. Te digo, no que sé si en todos los casos, que es la pregunta que voy a hacer ahora, pero ese dolor de trigémino, ¿en qué casos te tocó? Sé que hace poco conocí a una persona que se lo solucionaste, pero en realidad no era una... ¿cómo se llama el nombre? No era el mal de Horton, es decir, algo que se manifiesta... Pero lo de trigémino, ¿cómo se llama habitualmente? La neuralgia del trigémino. Neuralgia del trigémino. La esencial y no esencial. Muy dolorosa. Conociéndose el motivo o no. Es muy dolorosa, de hecho... Llegar al suicidio. Al suicidio, se han registrado casos. Aparece ¿Esto como... puede partir de un campo interferente en boca? Sí. La respuesta es sí, no siempre. Pero... Esto es muy importante. No significa que todos. Pero en general, porque no me estoy dando cuenta, el otro día también te mandé una paciente que venía dando vueltas y vueltas y vueltas, y también un campo interferente le permitió hacer cosas que no había podido hacer. En un gran cantidad de casos, a veces el tema está ahí. No significa que tienen que dejar de hacer lo demás, pero mejor eso que venían haciendo le va a permitir que le dé mucho más resultado, que sea mucho más efectivo. Y otro tema que también quiero contar es que lo importante que es que no duele. No es que doloroso. pierdan ese miedo, no duele absolutamente nada, porque ya la procaína de por sí se usa como justamente para calmar dolores o para atenuar, y se usan agujitas muy chiquititas que no duelen para nada. Y antes de dar el teléfono a la doctora Rossi, voy a aprovechar para comentar dos cosas, que es el mismo teléfono, con lo cual me voy a ahorrar de darlo 2 veces. Es este tema de dermopigmentación. Dermopigmentación. Otro tema que la gente a veces le da como miedito, y muchas veces es una solución para la gente que estéticamente quieren esto. Hemos encontrado una persona que fundamentalmente para mí una de las cosas que me parecen más importantes es la seguridad. Es cómo cuidar la limpieza. La bioseguridad, sí. Y por otro lado también en cuanto a la artística, que le he visto hacer algo que parecen pinturas sobre la piel, porque a su vez también hace tatuajes, hasta sombreados, hasta fondos, hasta cosas que parecen increíbles, con lo cual en los labios, los que me tocó ver, no es solamente crear ese borde alrededor, sino que como que le hace un degradé para que se pierda en el labio y no se note que... Precisamente, es decir, más que eso es a pedido del paciente, ¿no? Que hacerle el delineado y que se note como que tiene un lápiz delineado, si lo quiere, eso se puede hacer. Es como que le da forma a la boca y no tiene necesidad de pintarse, va haciéndole fumado, se lo delinea bien porque a veces está desdibujado el bermellón del labio con la piel, y realmente queda algo fabuloso estéticamente, al igual que las cejas.
o sea, va dibujando cada uno de los pelitos Y como de la ceja. reconstrucción también de las mamarias. Claro, en el caso de cirugías donde queda la areola del pezón defectuosa, o en el caso de colgajos, que se reponen mamas por una mastectomía, hace unos trabajos espectaculares, que es el color del pezón absolutamente natural, por lo cual le devuelve a la mujer que se siente mutilada por estas cosas una gran seguridad, una gran felicidad, y la lleva a superar ese momento traumático. Y cuando no podemos dar precios por la radio, pero cuando lo sepan, digamos que son... Claro que es una costumbre, pues, de La Plata. La costumbre de La Plata, que todo se cobra menos. Para acá Capital parecen precios... Lo que pasa a vos también. Yo prácticamente me enteré cuando era tu consulta, es prácticamente... No te ofendas, ridícula acá en Capital. Es la mitad de lo que cobra todo el mundo por todo, o menos de la mitad. Es menos de la mitad. La gente se sorprende cuando la llamas, pero bueno, por otro lado la gente le viene bárbaro, pero ustedes están acostumbrados a La Plata, porque en La Plata, como dices, la gente no quiere pagar por medicina. Lamentablemente. Entonces están acostumbrados a manejar otros valores, que es lo mismo que le pasa a Estefanía Vicat, que es el nombre de esta persona que hace la ¿cómo se llama? Dermopigmentación. Dermopigmentación, nunca me va a salir. Dermopigmentación. Valores realmente que creo que estar la mitad o mucho menos de lo que se da. Mucho acá. menos. No sé si con la misma calidad acá en Capital. Y el tercer punto, que nos quedan 2 minutitos, voy a aprovechar para avisar que no solamente lo va a tener para atención, para gente que quiera hacerlo para sí mismo, sino como para ir viendo este tema de los cursos para esta señora, que es Eva, que hace esto, que ya de varios lugares del mundo la están llamando justamente para que lo vaya a hacer, en muchas revistas de Europa, ¿no? Este lifting que se hace con masajes, cosa que lo va a enseñar también en un curso, pero para gente que lo quiera hacer. De hecho, vamos a partir de la semana con una paciente que gentilmente se prestó para hacerlo a través de cosas que vamos a ir comentando, a través de una cadena muy importante mundial de televisión que va a empezar a filmar este tipo de cosas. Una de las que elegimos fue justamente demostrar que nada más que con un masaje se puede hacer un lifting, con el mismo resultado, un lifting en 4 o 5 semanas, si se aplica 4 o 5 veces, se puede recuperar prácticamente visualmente como 10 años, bajar 10 años, simplemente con masajitos. Sí, es maravilloso el resultado. Y con un pequeño punzoncito, también invento de esta señora, sacar arrugas. Y es algo que, como dije, lo vamos a mostrar, lo vamos a demostrar, igual que con Amado Gese vamos a demostrar esto, que artritis se puede curar, no mejorar ni tapar, curar en 2 o 3 meses. Y esto lo vamos a filmar y lo vamos a comprobar. Y una vez que lo comprobemos, basta de pagar. El que tenga artritis y no quiera hacerlo, que se joda. Ya sabe que hay una solución. El que quiera hacerte un lifting y no quiera operarse, también lo vamos a demostrar que se puede hacer. Si después quiere operarse o quiere hacer otras cosas, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Lo que vamos a demostrar es que ahí sí hay una forma. Para todas estas 3 cosas, incluido atenderse con la doctora Adriana Rossi Casé. Adriana Rossi Casé, el teléfono es 20 08 08 15. Indiquen por qué motivo es, si es por el tema del lifting, si es por el tema de la pigmentación o pues por el tema de odontología neurofocal, dejando su teléfono, recuerden, porque no queda registrado. 20 08 08 15. Voy a decir una vez más. 20 08 08 15, doctora Rossi Casé, Adriana Rossi Casé. 20 08 08 15. Bueno, hoy tuvimos un día especial. Muchas gracias, doctora. Gracias por toda la cantidad de pacientes que estás ayudando de distintas formas y con éxito en la mayoría de ellos. Muchas gracias. Gracias a vos y gracias al público por escucharnos. A todos ustedes, muchas gracias por haber compartido este espacio. Los espero la semana que viene. Disfruten, aprovechen y sean felices. Hasta la próxima.